Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Casos Reales aquí en Economies and Juris. Hoy tenemos de nuevo a Susana Fernández, socia directora de SFI Abogados. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, muy buenas. Y vamos a tratar un tema de franquicias, en este caso un incumplimiento de contrato de franquicias, en el que, bueno, lo primero que quiero que me expliques es, bueno, qué ha pasado o qué pasó para que se incumpla el contrato. Bueno, pues este es un caso de una franquiciada que con ese error que a veces se tiene la franquicia, que uno cree que firma un contrato de franquicia, pone el negocio y como ya es una marca conocida, esto funciona solo, voy a ganar mucho dinero, ¿no? Pues la verdad es que fue una franquiciada que, bueno, pues desatendía bastante el negocio, no tenía la rentabilidad deseada, bueno, en un momento dado ella dice que deja el local, que deja la actividad y que deja todo el tema, ¿no? Dejando detrás también una deuda importante de varios meses sin pagar royalties, sin pagar productos, etc. Entonces, bueno, como no hubo manera de llegar a un acuerdo con ella, ni en la cesión del local ni nada, bueno, pues al final se le demandó por incumplimiento de contrato, pidiendo pues esa resolución que ella había hecho de facto, pero bueno, imputable a ella. Se le reclamaban los royalties, se le reclamaba un lucro cesante, se reclamaba la aplicación de la cláusula de no competencia postcontractual en el mismo local, con imposibilidad de ceder el local o arrendarlo, subarrendarlo para la misma actividad, etc. Ella reconvino diciendo, bueno, pues como suele ser muy habitual en estos casos, pues que no me han transmitido bien el know-how, que no me han dado la formación, que pague dinero en B, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, se contestó la reconvención y fue todo el juicio y ahí empieza la aventura. Bueno, cuéntanos, porque yo creo que lo importante, lo realmente importante es el contrato en sí de franquicia. Sí. ¿Qué supone este tipo de contrato y qué obligaciones tienen las partes? Mira, básicamente en un contrato de franquicia la central franquiciadora tiene que transmitir pues, el know-how, que el know-how es el saber hacer, es decir, toda esa manera de funcionar, todo ese procedimiento, ese protocolo con esos productos, con esa prestación de servicios que le ha dado éxito, ¿no? y que lo puede transmitir a otros franquiciados. Tiene que transmitirle la marca y tiene que darle la formación, ¿no? A esos tres elementos, marca, know-how y formación, yo añado siempre también el de la asistencia constante y permanente, ¿no? En este caso me consta, no porque sean mis clientes, sino porque además bueno, hemos trabajado con ellos desde el inicio que se les hizo el proyecto de franquicia, ¿no? Que es una empresa además por su sector servicios muy destacada en la formación, en una formación que da no solo a las franquiciadas, sino a todas las empleadas. En este caso en concreto, a pesar de que la franquiciada demandada reconviniente alegaba pues, que no se le había dado formación, bueno, pues pudimos acreditar que no solo a ella, sino que como esta mujer no atendía bien su negocio, pues ni controlaba ni supervisaba a sus propias empleadas, pues bueno, aquello era un vaivén de empleadas continuamente, ¿no? Y que la central tuvo que asumir pues el coste de la formación, pues yo creo recordar hasta de 7, 8 empleadas en distintos momentos de esos primeros años de duración del contrato, ¿no? Que incluso ni se los cobraba a la franquiciada, ¿no? Es decir, que esa formación existió, que la transmisión del know-how existió y que la formación se les dio y ese acompañamiento continuo, ¿no? Entonces, bueno, al final alegaban eso, alegaban de que luego también algo como que no se les habían entregado los manuales de franquicia, ¿no? Cuando sin esos manuales y sin esa transmisión del know-how, pues es imposible que puedas desarrollar ese modelo de negocio, ¿no? Entonces, bueno, al final fue un pleito pues, con muchísimos testigos, porque vinieron exfranquiciadas, vinieron empleadas que habían estado con ella, empleadas de la cadena para acreditar la formación que se les dio, cómo se les transmitieron los manuales, la formación continua que se hizo, el acompañamiento, etcétera. Bueno, fue un juicio de varias horas en el que eso, pues, hubo mucha contradicción de prueba, ¿no? Pero bueno, al final el juez entendió que la cadena teníamos razón, que efectivamente el contrato se había firmado después de pasar ese periodo previo, precontractual, que si quieres comentamos, y que bueno, todo se había desarrollado correctamente, ¿no? Adelante con el precontractual, cuéntanos también, ¿qué significa eso? Mira, a ver, por poner un poco en contexto, ¿no? El contrato de franquicia en España no tiene una regulación específica. Tenemos un Real Decreto del año 2010 que regula la información precontractual que hay que entregar al posible franquiciado y luego regulaba un registro de franquiciadores que, bueno,
lamentablemente, yo siempre me quejo, porque en el año 2018 quisieron como digitalizarlo, no se hizo bien y no funcionaba bien, pero bueno, en lugar de solucionar el problema, bueno, pues hicieron desaparecer el registro, ¿no? Que es una pena porque yo creo que en un sector como la franquicia la transparencia es fundamental, ¿no? Porque en definitiva alguien que compra una franquicia pues lo que está haciendo es confiar en tu modelo de negocio y pagarte por ello, ¿no? Por tanto, cuanta más transparencia tenga el sector y se sepa qué cadenas funcionan y cuántas unidades tiene abiertas, etcétera, pues sería muy enriquecedor, ¿no? Bueno, ese registro desapareció. Y entonces ahora la única normativa que nosotros tenemos en franquicia es lo que regula, en la ley del comercio minorista, en el artículo 62, se habla de la definición de franquicia y luego este Real Decreto, la información precontractual que hay que entregar, ¿no? Y ahí es donde cualquiera que vaya a llevar un pleito de franquicias donde se tienen que fijar, ¿no? Para ver que esa información precontractual se ha entregado con al menos 20 días hábiles a la firma del contrato o a la entrega de cualquier dinero, que la información que contiene sea información real, veraz y basada en la propia experiencia del franquiciado y del franquiciador, ¿no? En este caso, pues sí que se había entregado esa información precontractual a tiempo, se había firmado después el contrato, es más, la franquicia había ido a esa localidad a ayudarle a la búsqueda del local, estuvo presente cuando se firmó el contrato de arrendamiento, entonces, bueno, pues al final todo lo que habían presentado como oposición, pues bueno, no lo pudieron acreditar, ¿no? Porque no era verdad, bueno. Sobre esto también quería comentar un poco la prueba que se presenta para demostrar pues que evidentemente ha sido un poco el incumplimiento de contrato brusco y que, cómo ha sucedido esto y cómo has acreditado también un poco toda la información. Mira, pues para acreditar, primero nosotros, bueno, pues lógicamente tienes el precontrato, la información precontractual que se había enviado. En este caso creo que sí que había precontrato, el contrato de franquicia, todos los cruces de WhatsApp, incluso, que hubo previos, porque en franquicia muchas veces esto empieza con, oye, ¿me puedes enviar el dossier de tu franquicia que me interesa? Vale, la envías. El dossier suele estar en la mayoría de las páginas web y en cualquier feria de franquicias tienes el dossier, ¿no? Ya cuando luego a partir de ahí que empieza a haber conversaciones en las que ya, bueno, pues yo te empiezo a pedir a ti información de quién eres, de qué capacidad de inversión tienes, qué experiencia tienes, etcétera, y tú me empiezas a pedir información a mí, ¿no? De la franquicia, de los costes, de quién me hace la decoración, de quién me va a ayudar, quién me va a formar, dónde tengo que hacerlo, todas estas cosas, ¿no? Entonces, todas esas conversaciones previas es muy importante guardarlas. Lo digo, hay muchas que son telefónicas, hay otras que son presenciales, pero todo lo que se tenga, ese cruce de WhatsApp, de correos electrónicos, es importante tenerlo todo en un expediente y tenerlo guardado, ¿no? Y de hecho tuvimos que tirar de ello, lógicamente, para acreditar todas esas conversaciones previas, ¿no? Luego, lógicamente, los royalties, pues las facturas impagadas, los giros bancarios impagados, y luego también había mucha mercancía que se les había vendido y que no se les había cobrado por adelantado y que lo tenía, ¿no? Pues lógicamente los pedidos, los albaranes, bueno, pues toda esa parte. Y luego teníamos que también defendernos porque habíamos sido reconvenidos, por tanto éramos demandados en esa parte, ¿no? Entonces ahí tuvimos ya también que tirar de personal de la franquicia, de los formadores de la franquicia, para acreditar, de tirar de fotografías. Por suerte había fotografías de cuando estaban recibiendo la formación, el salón de formación, donde se veía en las distintas empleadas que pasaron por allí, pues mira, esta chica rubia era de esta franquicia, etc. Entonces hubo que tirar un poco de todo ese archivo, que para las empresas es muy importante que lo conserven, ¿no? Entonces, y luego pues de esos testigos que estuvieron de un lado y del otro, pues que podían dar fe de lo que en realidad había pasado, ¿no? En este sentido, preguntar también qué es lo que se solicitaba. Imagino que hemos hablado antes un poco del lucro cesante. Entonces, si quieres también comentar cómo se lleva a cabo ese cálculo del lucro cesante, qué es lo que se solicita, qué es, digamos, justo para la empresa que da esa franquicia recibir en un caso de incumplimiento. Claro, a ver. En este caso era relativamente sencillo porque era una franquicia que cobraba un canon, un royalty, mensual al mes fijo, que si no recuerdo mal eran 300 euros al mes más el IVA correspondiente, ¿no? La franquiciada se va, incumple el contrato pues al año y 8 meses de duración del contrato. El contrato tenía una duración prevista de 5 años prorrogable, entonces nosotros entendemos que el lucro cesante es los 3 años y pocos meses que quedaban hasta cumplir esos 5 años de contrato, ¿no? Y reclamamos esa cantidad, que sumaba unos 6.100 y pico euros, ¿no? Que el juez entendió que efectivamente nos lo tenían que dar y nos lo dieron, ¿no? ¿Por qué es el lucro cesante? Porque, a ver, si tú te vas del negocio, oye, porque te va mal,
y no funciona bien, has tenido una enfermedad o lo dejas por cualquier motivo, pues bueno, oye, se resuelve el contrato y hasta luego, una pena que no haya funcionado y se acabó, ¿no? Pero cuando te vas por causas imputables tuyas, porque a mí me estás causando un perjuicio, primero, como marca, el daño que se hace a una marca cada vez que se cierra un local franquiciado es importante, ¿no? Porque al final la gente no sabe si cierran porque no funciona el negocio, porque la franquicia no da el apoyo, o porque el producto es defectuoso, es decir, puede haber mil motivos. Entonces, primero hay un daño reputacional y segundo, yo estoy perdiendo, yo tengo una perspectiva de negocio contigo porque te he dado a ti una franquicia para una localidad. El contrato de franquicia siempre lleva aparejado una zona de exclusividad, es decir, me he privado a mí mismo de conceder el contrato de franquicia a otros posibles franquiciados y todo eso se tiene que indemnizar, ¿no? En este caso, pues bueno, sí que nos lo dieron. En el caso de que a veces hay royalties, que es un porcentaje, un 3% de facturación, un 1,5%, un 3%, un 4%, bueno, pues ahí nosotros en casos similares que hemos tenido, lo que hemos hecho es un poco la media de los meses o de los años que ha estado en vigor el contrato y que me has pagado ese royalty, pues hacemos una media de lo que queda por pagar, que puede ser una manera sencilla de calcularlo, ¿no? Me queda ya preguntar qué consejos le darías a una persona que se enfrenta a un caso de este estilo. Sí que es verdad que es algo a lo mejor mucho más específico y puntual, pero a la hora de enfrentarse a un contrato de este estilo, en el que hay marcas implicadas y tal, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para afrontarlo y que vaya a buen puerto? Sobre todo, lo que te comentaba antes, con la normativa que tenemos ahora, sobre todo es fijarse mucho en la negociación previa antes de firmar el contrato, ¿no? Es decir, que se hayan cumplido los tiempos de la información precontractual. ¿Por qué es tan importante? Pues porque al final la ley está otorgando esos 20 días hábiles, que bueno, ya sabes que al efecto es un mes, ¿no? Para que el franquiciado se asesore, para que el franquiciado compruebe que esa documentación que le están entregando, ese contrato que se le ha entregado también, que va a firmar, analizar esa documentación económica, esa planificación económica que te dan, que realmente pueda ser viable, porque el papel lo aguanta todo, pero hay que ver que luego realmente lo que te están poniendo ahí de bonito, pues que realmente vaya a ser, ¿no? Entonces, sobre todo, en la parte de franquicias, yo insistiría mucho en que se analice mucho la información precontractual que te han entregado, que se pueda contrastar que esa información sea veraz y en el lado de la franquicia, bueno, que haya cumplido pues, todos esos trámites, que es la única exigencia formal aquí, ¿eh? Luego si tenemos normativa europea que pues, es de aplicación, que daría para otra charla, pero fundamentalmente eso, ver un poco que toda esa información, que haya esa transparencia en la comunicación de las partes, ¿no? Y que se han cumplido esos requisitos de transmisión del know-how, de la formación y del apoyo, que en definitiva es lo que se busca en una franquicia. Bueno, pues la verdad que creo que queda muy claro. Como siempre tenéis el caso disponible en nuestra página web y os invito para el próximo programa que estéis también por aquí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.